Conexión 92 con Meki Jiménez. Ahora sí, entramos en el break de Go, hablando de procesos familiares. Y de esto vamos a estar hablando en esta siesta. Y por supuesto que el 0972 923 923 ya está habilitado para que vos hagas tus consultas, cuentes tu experiencia, tal vez si te sentís identificada con parte de la conversación que vamos a tener. Yo quiero escucharte, queremos escucharte acá con Mariela, queremos leerte, queremos abrir este espacio que es muy necesario en la radio. Estamos en un mes donde nuestro eje principal es entender los procesos, esos caminos que a veces nos toca transitar en la vida y que no se dan de la noche a la mañana. Y si hay un lugar donde los procesos se vuelven intensos, complejos y muchas veces hasta silenciosos, ¿verdad? Porque no sabemos, es en la casa, en el hogar, en la familia. Ahí empieza todo. Si es que no entendemos de procesos, muy probablemente porque en nuestra familia no vivimos también. Entonces ahí nos formamos, gente. Por eso hoy queremos hablar de esos procesos familiares, de los que casi nadie habla, pero que son vitales y por supuesto indispensables para sanar, para poder avanzar y para poner luz sobre este tema, porque de eso se trata, de traer un poco de luz y de claridad sobre este tema y tocar tal vez temas que no se tocan normalmente o diariamente. Ya está con nosotros acá en piso, en los estudios, nuestra querida Mariela Ciccone. Qué gusto poder tenerte con nosotros. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Meki. Muy feliz de estar compartiendo este tema. Es el tema. Álgido. Decíamos fuera del aire que no sabemos si nos va a alcanzar para hablar de todo lo que conlleva, pero vamos a hablar de lo más importante. Y ya para entrar en tema, mi querida Mariela, yo creo que a todos nos cuesta aceptar, en algún punto de nuestra vida nos cuesta aceptar que la familia perfecta no existe. Y que todas las familias pasan por procesos diferentes. Y muchas veces esos problemas o esas cosas que no nos gustan de nuestra familia, dejamos nomás ahí, bajo la alfombra, en vez de hablar y tratar eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué nos cuesta tanto admitir o tratar esas cosas que están ahí bajo la alfombra? ¡Wow! ¡Qué buena metáfora! Porque justamente hoy te invito a la audiencia a la incomodidad, perdón si no es una invitación tan placentera, de meternos ahí justamente abajo de la alfombra y ver qué pasa, para no quedarnos con la foto de la publicidad del envase de café, que es tan linda, pero no es tan real a veces. Y el peso de sostener esa imagen no genuina a veces trae más problemas y más trabajo que envalentonarnos y meternos abajo de la alfombra, que es lo que te voy a proponer que podamos hacer juntos, porque quizás solo es más difícil. Vamos a hacerlo juntos y nos vamos a meter debajo de la alfombra. Y para eso quiero empezar con esta idea de que hay familias que hablan todos los días, mensajean, videollamadas, ya la distancia no es un obstáculo. Yo tengo 2 hijas que no viven acá y hablamos de realmente todos los días por videollamadas. Algunos tienen encuentros todas las semanas, asados familiares, pero eso no quiere decir que se vinculen profundamente o que tengan una conexión emocional real. Eso no alcanza. Eso es una comunicación o una vinculación o un vínculo superficial. Y cuando algo queda en la superficie y viene una tormenta, ¿qué pasa con ese algo? Se derrumba. Y cuando hablamos de tormenta o tormentas aplicado a la familia, hablamos de crisis familiares que pueden ser una enfermedad, pérdida de trabajo, una crisis financiera. A veces dentro de las crisis evolutivas no son cosas malas. El nacimiento de un hijo, el cambio de estado, soy soltero, vivo en casa de mamá y papá, ahora soy casado. O mi caso, por ejemplo, con mi esposo, un matrimonio maduro que de repente nos volvemos a ver y ya no están los hijos, se fueron, se independizaron, cambió el estado. Esos son crisis evolutivas, no siempre son hechos negativos, pero son hechos o circunstancias que modifican la dinámica y no son las crisis o las tormentas los que ocasionan esta derrumbe, sino que las crisis muestran lo que ya había.
no se derrumbó todo por la crisis. La crisis hace como un espejo de cómo nos estábamos vinculando, qué estaba pasando realmente. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es vincularnos? ¿Es hablar frecuentemente? ¿Es hablar mucho tiempo? No, no es solamente eso. Es llegar a conectarnos con lo que somos y con lo que sentimos y con ese espacio de que yo pueda mostrarme vulnerable. Y te voy a dar la primera tarea para hacer, y a la audiencia y a todos los que quieran ya ir metiéndose debajo de la alfombra. Tarea 1. Yo lo hice antes de venir acá. Vamos a hacer como mentalmente hacer un recorrido de los últimos encuentros familiares. Puede ser con tu familia general o con tu familia nuclear. La mesa de todos los días, con quién te juntás, si son 2, ya es una familia. Uh-huh. Siempre que sean personas, no me vengan con familia de no, tiene que haber lenguaje. Okay. Bueno, entonces vamos a pensar en esa mesa, en varios encuentros, no vamos a evaluar uno solo porque si no sería muy reduccionista. Vamos a mirar para atrás y ver esos encuentros familiares. ¿De qué hablábamos frecuentemente? ¿Será temas como fútbol? Política es medio... economía, compras, el clima, otras personas. No, cuando hablamos de otras personas no quiere decir que estemos criticando. ¿Y qué tal hablamos de otras personas? Esas conversaciones o esa forma de comunicar es una comunicación superficial. Claro. Si yo evalúo, sí, la verdad que los últimos encuentros hablamos de eso, no hablamos de otra cosa. O juegos. Que se ve mucho hoy, perdón. O sea, los juegos familiares. Bueno, pero juegos, vería juegos como algo que puede mostrar dinámicas, claro. Sería más productivo. Ajá. Que hablar de la nada. Porque a veces vos decís, bueno, como introducción está bien, rompemos el hielo, hablamos de la nada. Pero a veces son 3 horas hablando de la nada. Y a veces chau, y hablamos de nada. O hablamos de temas superficiales y no hubo una vinculación profunda. De nuevo esta palabra. Bueno, pero ¿qué es vinculación profunda? ¿Y cuáles serían los temas? Uh-huh. Entonces, yo veo en ese espacio familiar el poder hablar de mis sueños, hablar de mis proyectos, hablar de mis miedos, decir algo que yo pienso, pero sé que otros no están de acuerdo, pero es mi pensamiento. ¿Veo un lugar seguro para yo mostrarme tal cual soy? ¿Puedo mostrar o contar un error o tengo que contar solo éxitos? Ahí cambia, ya no es superficial, sino hay una vinculación profunda. Una vez alguien dijo que nadie se va a acordar de lo que dijiste ni de lo que hiciste, pero no se van a olvidar de cómo los hiciste sentir. Uy. Y si pensamos en la familia, ¿cómo te sentiste en esos últimos encuentros familiares? Porque cuando yo te propongo esta tarea de ponerte en el rol de observador, también te tengo que dar una advertencia, que es una tendencia natural que vamos a tener, que no nos corramos al lugar de jueces o evaluadores o desde la superioridad diagnosticar, etiquetar, que ahora está tan como de moda, encontrar categorías, el narcisista, el apego evitativo, No. Sí. Cuando yo digo de observador, vamos a observarnos nosotros en esa dinámica. Claro. ¿Cómo me muevo yo? Porque sigo el baile de hablar de la nada o yo trato de hablar de mí. No le puedo preguntar al otro, ¿y cuáles son tus miedos? Porque el otro, si no está acostumbrado, se van a quedar todos así. Pero quizás puedo, capaz que no empezar hablando de mis miedos, pero primero observando, a ver, ¿cómo me manejo yo? Yo recuerdo hace unos años, en una cena, no me acuerdo, un almuerzo familiar, que la estábamos pasando re bien. Era en la casa de mis padres. Y empezó así, viste, como una conversación. Cuando son muchos, hablan 500 temas a la vez. Y eso es muy, muy latino, muy divertido. Y se empezó a hablar de cómo se pronunciaba una palabra. No, es así, y se dividió la mesa en 2, blanco y negro. No, es así, no es así. Después fue decayendo el interés, pero quedaron 2 integrantes de la familia, que era mi papá y mi hermano, discutiendo como en un ring imaginario. No, se dice así. Y como que todos nos empezamos a sentir ya incómodos. Claro. Y ahí era otra cuestión, no era la palabra lo que se estaba discutiendo. Había roles
que estaban por debajo, esas dinámicas invisibles que se estaban manifestando en una discusión superflua. ¿Cómo se dice una palabra? Pero en realidad por debajo estaba quién cede, quién controla la dinámica, quién tiene la razón. Tiene la razón. ¿Quién termina como diciendo, viste, era como yo dije? Y a eso es lo que quiero hablar hoy, de estas dinámicas invisibles que sostienen lo visible. Por eso está bueno ir ahí a fondo, abajo de la alfombra, donde están esas dinámicas que no son siempre negativas, pero bueno, vamos a evaluarnos para decir, yo me veo identificada con esto. Claro, porque termina revelando al final esas dinámicas invisibles, como vos decís, en una discusión superficial, termina revelando lo que realmente hay detrás. Exacto. O hay adentro, o cómo se está gestionando lo que pasa adentro. Exacto, y casi siempre pasa eso, porque vos decís, ¿era la palabra para tanto? Si se decía así o asá, si iba con B larga o con B corta. Claro, se alargó mucho un tema que después vos te quedás y decís, no era para tanto. Claro. Y ¿Qué no pasa? Hay algo más ahí adentro, muy probablemente, claro. por eso que esa necesidad. ¿Y cuáles serían esas dinámicas invisibles que de repente podemos estar teniendo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, y no nos damos cuenta? Bueno, uno es, primero lo que te decía antes, eso de quedarnos en la superficie. Es muy nocivo eso, porque en realidad te va a dar una funcionalidad, porque hay familias que funcionan hasta que la crisis se presenta, o sea, es inevitable que se presente una crisis, o sea, vivir en el mundo de fantasías, no, vamos a vivir sin conflictos, no. Entonces, primero eso, si estamos ahí en una comunicación funcional, ¿qué significa funcional? Que es como... hay que ir al súper, sí, y se habla de eso, hay que ir a buscar a los chicos, es funcional, no voy abajo de eso es uno. Y después otra cosa que tiene que ver con las dinámicas invisibles son los roles o papeles que cumplimos dentro de un sistema familiar. Todos cumplimos papeles o roles, pero la clave es que esos roles no sean rígidos y no se cristalicen, tienen que ser dinámicos y vivos. Vamos a llevarlo a la práctica. Por ejemplo, un hijo que en su adolescencia, qué sé yo, desde los 14 hasta los 19 años fue rebelde. El típico hijo que dice, me sacó canas verdes. Pero ese hijo cumplió 40 años, es un profesional, se casó, es responsable. Hubo una evolución, pero cuando ese hijo va de visita a la casa de los padres, se sienta en la silla del hijo rebelde, otra vez, y empieza a ser tratado como el hijo rebelde, o a él también sigue actuando como el hijo rebelde, y la esposa de este hijo, que es como la nueva de la familia, y ve más de afuera, y dice, ¿pero qué le pasa? Parece dos personas, en casa es de una forma y acá es de otra. Esos son esos roles rígidos. ¿Puede ser que él en su adolescencia haya transitado por ese rol de rebelde? Sí, pero eso no quiere decir que a los 40 años tiene que quedarse rígido en ese rol. A veces nos pasa eso, se activan esos roles que no nos damos cuenta, pero se evidencian con respuestas, explosiones, contestaciones, modo de reaccionar desmesurado, que decimos, uy, ¿qué me pasó? ¿No será que estoy actuando desde la niña herida? Claro. Desde lo que me quedó en el momento en el que vivía con mis padres. Claro. ¿Y qué pasa cuando... Te tiro una pregunta ahí, sí, ya que estamos es la hablando idea, de eso. Sí. ¿Qué pasa cuando de repente vos, siendo un adulto, ya no tenés ese rol, o por lo menos no pretendés tener ese rol, pero son tus padres los que te llevan a ese rol una vez que empieza el compartir familiar? Exacto. Bueno, ahí sería más saludable porque no es un baile que los dos bailan, digamos. Es un intento de vos de querer sentarte. Y acá no hay maldad, no hay mala intención. Son cosas que se hacen sin darse cuenta. Por eso está bueno que podamos hoy hacer este llamado a la acción en decir, primero voy a observar. Voy a observar no desde juez, ni desde evaluador, ni desde diagnosticador. No, voy a evaluar de cómo me estoy manejando yo. Por ejemplo, este caso del rol del rebelde. Yo
voy a la casa y a veces no es en la casa de mis padres. Yo di ese ejemplo, pero a veces Claro. es en nuestra familia. Pero vuelvo a la casa de mis padres y se activa ese rol desde ellos. Yo trato de correrme y cambiar el foco todo el tiempo que sea necesario. Porque tampoco acá entra, por ejemplo, vamos a hacer otro caso, el de la niña herida. Una niña que no quita que haya sido herida, no quita que haya podido tener una herida de abandono, no quiere decir que la hayan abandonado en la calle en un canastito, sino que sintió abandono en una época de su vida, aún con su papá y su mamá. Puede ser esto y es real, no vamos a minimizar. Suponete que ese es mi caso. Sí. Yo sentí en mi niñez, no te puedo decir cuándo, pero una herida de abandono. Y lo siento, lo sentí. Pero ahora ya no tengo 10 años, tengo 53. Y voy, mi mamá me llama y me dice, hey, no me llamaste el lunes, pero al final no te conforma nada. Sí, y yo reacciono desde esa niña herida. Ajá, claro. Yo ya no cuando, tengo. qué sé yo, cuando tus padres te reclaman por algo y vos reaccionás ya de manera explosiva, ¿por qué? Por esa herida que Claro, tuviste. esa herida que yo no sané. Y ahí yo podría decir, pero mamá, mi mamá ahora no es la mamá de cuando yo tenía 10 años, que tenía 30, sino es la mamá de ahora que yo tengo 50, mi mamá tiene 70. Entonces tengo dos opciones, o sentarme con mi mamá, es que vos me heriste, me abandonaste, es verdad, quizás es lo que yo sentí, pero yo no puedo hablar desde la niña de 10 años con mi mamá de 70, porque ¿sabes lo que puede llegar a suceder? Que mi mamá no entienda nada, ni recuerde. No quiere decir que no haya pasado porque son mis vivencias, Exacto. pero eso a mí no me va a sanar y a ella tampoco. Entonces, yo lo que recomiendo es rever la historia desde mí. Ok, ¿me faltó eso? Sí, ok, lo acepto, lo reconozco, pero ahora ya no soy esa. No soy lo que me pasó, soy lo que hago a partir de hoy. ¿Y qué hago con mi mamá? Y bueno, mi mamá dio lo que podía, hizo lo que pudo. Suponete que hizo todo mal, y bueno, hizo todo mal, pero hoy ¿qué hacemos con eso? La tengo. Y si hay posibilidad de reconstrucción, porque hay casos y casos, ¿no? Me siento con mi mamá, pero mi mamá actual, y con mi yo adulto, no esa niña. Entonces, primero me voy ahí para sanarme yo, no para retrucar y para reclamar, porque si no, no salgo más de ese rol. Y ese rol se va a repetir en todos los ámbitos. Voy a ser la que reclama, la que siempre está en lugar de víctima, en todos los aspectos. Voy a ver la vida desde ese cristal de víctima. ¿Te estará pasando eso? Porque a veces nos pasa. Sí. Estás reclamando, ¿por qué no me llamaron? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué? ¿Y por qué me dejaron afuera? Y capaz que nadie se dio cuenta. Pero si siempre todo remite a que sos vos, algo pasó ahí. Y no estoy diciendo que es algo de tu imaginación, quizás es algo real. Tuviste una herida y un abandono emocional. Pero vamos ahí. Ok, reconozco, me reconforto, acepto, me tomo el tiempo para estar ahí y después vuelvo al presente. Bueno, ¿hoy qué hago con esto? Porque me puedo quedar ahí. Sí, 100%. Me puedo quedar ahí y usarlo como excusa. Y toda tu vida tenés la misma dinámica familiar con tus padres justamente porque, como decís vos, te quedás con la excusa. Y tu mamá no lo va a entender, no lo va a entender, o quizás sí, o quizás te dice que sí para decir, ay, que se le pase. Y vos decís, ay, me decís que sí, y nunca vamos a salir de esa dinámica. Exacto. Y si querés, como diría alguien en Argentina, que no me acuerdo quién era, si querés llorar, llorá, tomate tu tiempo, porque tampoco me decís, ay, no, es una pavada lo que te pasó, te lo imaginaste. No, es una herida real porque vos lo sentiste, entonces sí se reconoce, sí te tomás el tiempo, pero después decís, bueno, ¿y ahora qué hago con eso? Claro, hacete cargo de lo que sentís, no siempre le culpes a la otra persona. En este caso es más fácil culparle a tus padres, pero no vas a salir nunca ni vas a avanzar nunca si seguís culpándole a ellos en vez de hacerte responsable de lo que estás sintiendo y buscar esa sanidad. Exacto. Quizás ellos sí, en cierto modo, son responsables de ese dolor, pero hoy soy adulta. Ujú. Porque si no me voy ahí en el tiempo que tenga que ir y no sigo para adelante, lo más habitual es que repita eso. Y eso que tanto me dolió a mí, yo se lo voy a hacer a otros. Exacto. Y casi siempre a mis hijos, si tengo hijos, o a otro en esa posición. Acá llegó una consulta sobre el punto anterior que tiene que ver sobre qué pasa cuando los integrantes de la familia prefieren mantener la relación superficial justamente
por evitar incomodidades, evitar que se hable de los defectos personales, de lo que la persona es o no es, y solamente busca llevar la fiesta en paz. ¿Qué es lo ideal hacer con la otra o con las otras personas en ese caso? Cuando ya están acostumbrados, entiendo yo, cuando ya están acostumbrados... Sí. Fiesta en paz nomás, no hablemos de nada porque evitemos los detonantes. Exacto, alguien dijo algo así como, no hablo para no tener conflictos y tengo conflictos porque no hablo. Y a veces eso, hacelo multiplicado en la familia. O sea, no, mejor no hablemos porque para no tener conflictos. Creo que no puedo yo de repente, porque ahí me estaría metiendo en el rol de la salvadora y la que sano a la familia, y ahí voy a hablar y voy a confrontar a todos, porque puedo tener muy buena intención y me puede salir muy mal. Entonces, como dije antes, empiezo por mí. Y capaz que esta oyente hizo ese ejercicio y evaluó y dijo, y sí, pero si en mi familia realmente nos quedamos ahí, porque es más cómodo. Y obvio que es más cómodo, porque funciona más o menos bien, porque no hay conflictos aparentemente, pero nadie tiene ese espacio. Entonces yo diría, bueno, voy a empezar por mí. Voy a empezar por mí y me voy a mostrar vulnerable con pequeñas cosas, con pasos concretos. No puedo empezar a cambiar todo de una vez, ir con la espada de la verdad a hacer una... No. Empezar de a poquito, paso a paso. Yo lo ordenaría en 3 pasos. 1, tomar conciencia, que es lo que hizo esta oyente. Tomó conciencia, ok, en mi familia, sí, es verdad, se quedó ahí en la superficie, pero otra cosa, veo que es cómodo, y yo también me acomodé ahí. Y no voy a ser la salvadora. No, nadie dice que sea la salvadora, pero primero tomar conciencia. Segundo, ¿cómo me siento yo con esa superficialidad? Me siento cómoda, o me incomoda, o por algo lo vi. Bueno, ¿cómo puedo llegar a cambiar yo eso? Desde mi lugar, no la dinámica entera. Y quizás abrir otro tipo de conversaciones, pero nadie me escucha. Y bueno, algo voy a hacer y evaluar cómo me siento haciendo eso. No, y me sentí incómoda, pero después, al final, yo tengo como un experimento social que lo hago, lo empecé a hacer en mi grupo que estudiamos la Biblia en casa, de célula. Y yo no me quiero poner en el ejemplo de que hago las cosas bien, entonces busco los ejemplos a propósito de lo que metí la pata, que siempre son más, en realidad, que los que me salen bien. Y vos sabés que cuando, al principio, cuando no era tan segura de mi liderazgo, digo, si cuento esto que hago mal toda la semana, van a decir, pero ¿para qué vengo acá si hace todo mal? Pero después me di cuenta que mostrarme vulnerable, aparte no era inventado, era real, o sea, no es que yo me inventaba historias para hacérmela, era real. Eso abría la puerta a decir, vos sabés que a mí también me pasa. Y a mí, y después salían cosas... Pero si yo no abría esa puerta, quizás nadie se iba a animar. Entonces, quizás en la familia, quizás empezar en grupos más pequeños, no en la familia que somos 22, decir, voy a contar mi miedo más profundo, porque eso ya es demasiado. Claro. Pero empezar en grupos pequeños, y no tanto a veces es abrirme yo, sino también dar el espacio a escuchar. Porque a veces estamos tan atentos a querer responder que no mostramos que estamos escuchando al otro lo que está diciendo. O muchas veces estamos muy, muy pendientes de sacar lo que nosotros tenemos, pero después, al final, cuando logramos que la otra persona también se muestre vulnerable, no somos capaces de escuchar lo que está diciendo. Exacto. A veces se da, esto se ve mucho en matrimonios porque es más fácil, porque cuando hablamos de familia es mucho más complejo. Matrimonios también es complejo. Digo, las personas somos complejas. Por eso no hay que simplificar en categorías de test 12 pasos, sos así, sos así. Si fuese tan fácil, bueno, ojalá, pero no es así. Dios nos hizo así con un propósito. En un matrimonio o en una pareja, puede haber asimetrías en esta conexión emocional. Uno tiene y no es nadie mejor ni peor, no es que alguien es inteligente y el otro no. Hay personas que son emocionalmente profundas, buscan la conexión, y otros evaden porque no quieren. Es más cómodo, me escondo, hablo superficial y chau, chau. Y a veces se da que se convierte uno en el que persigue y el otro en el que escapa. Porque uno ya está como persiguiendo demasiado, como diciendo, no puede ser, yo hablo, y el otro contesta lo que yo quiero oír, porque a veces con los años el otro aprendió a hacer
que se muestra vulnerable, pero no lo es. Y ahí eso no es positivo, porque se hizo rígido también dos roles, el que persigue y el que se escapa. Y ahí no hay un espacio de mostrarme vulnerable, porque a veces el que es más profundo emocional se queda en el rol de evaluador, y eso es peligroso. Entonces, ¿qué pasa si mi familia es superficial? Bueno, empiezo por mí, empiezo a hacer conversaciones diferentes, a escuchar, a tener conversaciones más profundas con algún miembro de la familia, no con todos, y a ver qué pasa, cómo me siento yo con eso. Claro, de a poquito, tampoco de golpe. No, claro, porque somos humanos y nos acostumbramos muy rápido a hacer algo siempre de la misma manera y normalizamos que eso es ser familia. Ser familia, porque mamá siempre lo dijo, en la mesa no se discute. Exacto. O estar presente nomás también en los cumpleaños. Ser familia es estar presente en los cumpleaños. Claro. Los cumpleaños, si bien celebrás, es súper superficial también, porque claro. queda todo en modo celebración nomás. Exacto. Y además no arruines la mesa. O a mí me decían, por ejemplo, cuando era chica, no llores, que bueno, era por calmarme. Pero en vez de decirme, no, tomate el tiempo... Pobre, mi mamá era lo que podía hacer. Me decía, bueno, está bien, no llores. Apenas había empezado. ¿Y dónde tenía el espacio si no podía llorar con ella? Acá tengo otro comentario que llegó también, un poco larguito, pero te voy a leer. Sí. Dice, me quedo con la reflexión de cuando salimos de un lugar en una conversación, si hablaron bien de vos es porque yo creo que aportaste algo importante en la conversación. Si te tienen en cuenta en la conversación, el debate, ya tu familia sabe cómo manejas esa dicha situación. Pero si no quieren hablar contigo es porque algo ya hiciste mal o fuiste muy emocional y no pudiste plantear con tranquilidad el problema. Me pasó en mi casa. Tuvimos siempre choque de culturas. Yo cristiano, ellos de otra religión. Entonces, yo respondo con tranquilidad como cristiano. Si hay algún problema, si mi familia ve eso, ellos no se ponen a la ofensiva. Pero si yo me pongo temperamental, siempre culpaba a mis padres por heredar ese temperamento. Ya se ataca directo a tu creencia y no podemos hablar tranquilamente. Pero si yo doy el primer paso, arranco con tranquilidad, el entorno familiar ya se pone más tranquilo. Si no nos discutimos por nuestras creencias, nos respetamos cada uno, hay un ambiente tranquilo. Ahora ya puedo hablar de mi fe en mi hogar sin ser criticado, dice. Wow. Sí, después de que yo trabajé mi carácter con el Señor, puedo hablar en la mesa con tranquilidad y podemos intercambiar ideas y puntos. Es un testimonio, ¿verdad? De cómo él encaró esa situación familiar o esa dinámica familiar incómoda de no poder hablar, por lo que entiendo, ¿verdad? Sí, es muy real, porque claro que hay un choque de culturas y un choque de culturas es algo incómodo. Entonces yo no puedo ir como en una cruzada con la espada a evangelizar a mi familia porque no es la forma. Eso lo entiende quizás como este oyente porque lo experimentó. Quizás otras personas que no pasaron por eso dicen, no es tan difícil. Bueno, el que lo pasó sabe que no es fácil y cada familia tiene su impronta y su forma. Yo creo que cuando hay un cambio de cultura, lo que menos tenemos que hacer es argumentar ni defender nuestras creencias, nuestras convicciones. Eso es lo que menos hay que hacer. Lo que tengo que hacer es vivirlas. Y a veces es mucho tiempo que parece que somos invisibles, pero va a llegar un determinado momento que van a decir, sí que reaccionó diferente. Porque si nos quedamos en defender, vamos a tener discursos nada más y nos va a pasar lo que a veces querer defender efusivamente nuestro carácter se nos lleva por delante lo que queremos sostener. Y a veces no tengo que defender nada, tengo que ser tan simple y tan difícil como eso. Uf. Me quedo con esa palabra, con esa frase. Tenemos que ir a un pequeño corte. Bueno. En breve retomamos la conversación. Sigan enviando sus comentarios, preguntas. Este es un tema que es necesario, por eso trajimos sobre la mesa y queremos también leerles. 72923923. Y yo, por supuesto, que estoy aprovechando también fuera del aire para hablar con Mariela, comentarle un poco de experiencias también que en su momento a mí me ayudaron. Y eso también me gustaría compartirle ahora a la audiencia.
¿cuáles son esas dinámicas que pueden ayudarnos a superar esto que estuvimos hablando? Un montón de cosas tal vez nos faltó, Sí. pero en honor al tiempo y porque me gustaría que la audiencia se quede también con estas herramientas de, estas son las dinámicas invisibles. ¿Cuáles son las dinámicas visibles que yo puedo hacer, verdad? Sí. Para lograr mejorar la convivencia con la familia, el compartir, o eso que estábamos hablando, ¿verdad? De que de repente todo queda muy superficial y no hay un vínculo real. ¿Cómo hacemos para lograr ese vínculo real? A pesar de que tenemos dinámicas invisibles que afectaron y que siguen afectando a nuestra familia, ¿verdad? A pesar de esas costumbres tal vez familiares. Esos patrones que se repiten. Pero queremos de alguna u otra manera cambiar. Ok, primero tomamos conciencia, que es el paso número 1, y después digo, bueno, ¿qué hago yo? Porque si le voy a echar la culpa a mi mamá, a mi papá y a mi abuela, me voy a quedar ahí. Entonces, bueno, ¿qué hago yo con esto? ¿O qué hago yo a partir de mi generación, o qué hago yo en el rol ese? ¿Me siento en esa silla o trato de correrme de ese rol rígido? Y a veces cuando nosotros tenemos nuestra propia familia, en decir nuestra familia nuclear, no es nuestra familia de origen, sino la familia que formamos, decimos, yo voy a hacer todo lo contrario de lo que siempre queremos cambiar, y a veces terminamos repitiendo mucho más de lo que queríamos. Yo me acuerdo cuando mis hijos, que ahora son adultos, que seguramente tendrán muchos reclamos por hacerme, que está bueno eso de poder sentarse a hacer reclamos, pero no desde la víctima, ¿no? Y me acuerdo que yo decía, bueno, voy a tener conversaciones profundas, y como son tres y son muy seguidos, no se puede hacer, ya que estoy con los tres, un combo, ¿no? Porque aparte es un varón y 2 nenas, bueno, con las 2 nenas, no, individual. Entonces yo decía, genial, me acuerdo que decía, voy a ir a merendar porque sé que a Gracia le gusta merendar. Y me acuerdo que íbamos, merendábamos, todo, y no salía ni una conversación profunda. ¿Te gusta el brownie? Sí. ¿El café? Y esa era la conversación, o sea, tanta inversión para eso. Y después dije, no funciona. Con Darío no sabía qué hacer, más difícil todavía. Lo llevaba a básquet, pero tampoco me hablaba de nada. Entonces yo decía, no, hasta que un día Darío, me acuerdo que me dijo, porque obviamente no manejaba, era adolescente, lo teníamos que llevar, éramos choferes en esa época, y no sé dónde lo estaba llevando, que era lejísimo, y ahí, mientras yo estaba manejando, él empezó, o sea, no tuve que invertir nada, y dije, este es el momento para él. Con las chicas era otro, pero uno tiene que convertirse como una investigadora de decir cuál será el momento. No es el que vos planeás, casi siempre no es ese, es el que ellos capaz que sin darse cuenta se abre ese espacio. Con Darío me acuerdo que es más, cuando él fue más grande, aún hoy, cuando él maneja, habla. Entonces me acuerdo que cuando yo era grande me decía, mamá, ¿me acompañás a comprar? Yo decía, ay, no tengo ganas, pero decía, pero puede ser un momento para conversar, así que ¿lo quiero? Sí, lo tomo, sí, te acompaño. Y mi esposo decía, ¿pero para qué lo acompañás? Porque es un momento significativo. Entonces, quizás tratar de descubrir cuáles son esos espacios que pueden convertirse en ese ambiente significativo, donde no es que yo voy a dar el discurso de mi vida, no es que yo voy a dar los sermones, es que yo voy a ser oídos dispuestos a escuchar y no juzgar. Por favor, no juzgar. Nunca hacerlo desde esa posición, sino desde la posición de poder escuchar y acompañar, ¿verdad? Sí, y tener cuidado. Ahora que yo estoy contando eso, me acordé de algo que hice como madre inexperta, inmadura. No sé por qué lo hice, pero fue un error que me costó muy caro, que era cuando mis hijas eran chiquitas, les gustaba cocinar esos bomboncitos, ¿no? A la más chiquita le gustaba cocinar, que todavía es así, a Gracia le gusta cocinar y a Gina no le gusta, o sea, tan mal no estaba, pero bueno, en ese momento eran chicas. Y yo quise hacer un chiste, porque a mí me encanta hacer chistes, pero hacer chistes con tu vida y no hagas chistes con otros. Yo lo hice inocentemente y en un ambiente cuidado, pero me salió mal, porque me acuerdo la escena. Estaba Gracia con una bandejita con bomboncitos que ella había hecho y Gina estaba al lado que no los había hecho. Y entonces llegamos no me acuerdo si era la casa de mi mamá o a la casa de mi hermana. ¡Ay, Gracia! Hiciste bomboncitos, qué lindo, hicieron bomboncitos. No, dije yo, a Gracia le gusta cocinar y a Gina le gusta comer, algo así. Y yo me olvidé. Eso fue terrible para Gina. Y me lo pudo decir. Y bueno, vos decís, ay, no era tan grave.
no es lo grave o lo no grave y vos no catalogás lo que es grave. Es como dije al principio, es cómo se sintió la otra persona. Y si tiene el espacio para decírtelo, bienvenido sea. Cuando alguien te dice algo, por más de que nunca es lindo cuando alguien te dice algo, pero trata de decir para adentro, no abras la boca en justificarte, en dar explicaciones, solamente escuchá. Tomate un tiempo de quedarte en silencio y después si querés, y si te preguntan, podés explicar por qué lo hiciste o que te equivocaste o lo que sea, pero mantené escuchando. Eso creo que es un consejo valioso que yo no hice, pero bueno, lo aprendí a los golpes porque me costó eso. Y bueno, ya para ir cerrando, Mariela, solamente porque... Sí. Ojalá tuviéramos más tiempo. Pero le dejo la tarea nuevamente a mi querida productora. Siempre en Gana le dejo tareas yo a ella cuando viene invitada, ¿verdad? Y que podamos agendar en otra ocasión para seguir hablando de esto. Acá llegan mensajes de la audiencia que están diciendo que está buenísimo, excelente el programa, estos momentos reflexivos, los consejos que da la doctora psicóloga, espectacular. Me gusta escuchar charlas donde puedas pensar y reflexionar y poner en práctica lo aprendido. Los momentos reflexivos son lo mejor. Aplicar el stop un rato de actividad para poder aprender, ¿verdad? A veces andamos viviendo la vida en hipervelocidad. Entonces, volver a pensar para conectar con ideas frescas nos reinicia el cerebro. Lindo mensajito que enviaron acá, que envió la audiencia, que me está enviando la audiencia. Y ya para ir cerrando, me gustaría que puedas comentar justamente algún mensaje final de todo esto, una recomendación que le sirva tanto a padres y también a hijos, ¿verdad? Porque a veces, desde la posición de hijos, incluso, no sé, no me animaría a decir, no puedo decir que es más difícil, porque no soy madre. Claro. Pero yo te diré que desde la posición de hijos a veces es muy complicado. Claro también. que Entonces, sí. Hay muchas etapas evolutivas de ser hijo. No es lo mismo ser hijo adolescente que ser hijo adulto, que ser hijo de padres de la tercera edad. Es toda una evolución. Yo no sé si dar una recomendación, pero lo que diría es como un cierre, como lo que iniciamos, que nos quede claro, las familias perfectas no existen. Y si estás sosteniendo una figura de fantasía de la familia perfecta, te está demandando mucha energía que la podías invertir en otro lado. Entonces, las familias perfectas no existen. Lo que sí existe y es posible que yo como protagonista, no como juez, pueda empezar a construir ambientes seguros donde cada miembro pueda sentirse parte, pueda sentirse visto, pueda sentirse y mostrarse vulnerable y pueda sentirse amado. Creo que aceptar que somos una familia imperfecta, creo que es lo más cercano a la perfección que podemos tener. Eso es cierto. Amén. Che, una pregunta que me vino a la mente, yo sé que ya fue el cierre, gente, pero hay un tiempito todavía. Una pregunta que me vino ahora a la mente cuando compartías esto. ¿Qué hacemos cuando estamos en ese momento con nuestra familia de vulnerabilidad? Pero en medio de esa vulnerabilidad salen cuestiones un poco más profundas, ¿verdad? Dolores, cosas que no se sanaron. Porque a veces es como que caemos en ese, no diría riesgo, ¿verdad? Pero en ese momento de que... Sí, es un riesgo. Es un riesgo, ¿verdad? Es un enterarte riesgo. Cosas que no pensabas que te ibas a enterar. Claro, es un riesgo que vale la pena porque es parte de la sanidad de esa herida. O me quedo con la herida que me la tapo con la mano, o sí, a veces la tengo que abrir, la tengo que limpiar, duele y duele mucho, pero después viene la sanidad. Porque si no me quedo con una herida ahí tapada. ¿Quién quiere tener heridas tapadas? Y hoy no hay tiempo, pero tenemos un montón de testimonios de que familias cristianas no son familias perfectas, perdón, pero no es así. Y en la Biblia tenemos un montón de historias donde hubo silencios, donde hubo heridas sanadas así como tapada bajo la alfombra, como decíamos. Hay un montón de casos y les dejo una tarea para que investiguen y lean y que el Espíritu Santo les hable a cada uno sobre una relación que tiene mucho que aprender. David y su hijo Absalón. Algo pasó ahí de David como papá y de Absalón como hijo. Trata de como ejercicio ponerte en los zapatos de los dos. No como hijo juzgar al padre, ni no como padre juzgar al hijo. ¿Qué pasó ahí? Y te va a ayudar mucho. Y si te animás, mirarte más a vos, hacer esto, ¿no?
¿Desde qué rol rígido me estoy moviendo? ¿Habrá algo que yo pueda cambiar hoy? Y si lo cambio, ¿cómo me siento? Y si me atrevo de a poquito mostrarme vulnerable, no de repente, ¿cómo cambia eso? Y estar dispuestos a vivir el proceso de lo que conlleva eso, porque una vez que abrís, o sea, una vez que te mostrás vulnerable y sale lo que venías guardando, entras en un proceso también. Y vale la pena, yo creo que 100%. vale la pena. Podés quedarte con la imagen de la foto de publicidad de café, pero eso a veces, sostener una máscara demanda más energía, parece contradictorio, pero sostener la imagen de la foto de la familia perfecta demanda más energía que ese riesgo de mostrarme vulnerable. Así es. Mi querida Mariela, muchísimas gracias. No, bendecimos por favor. tu vida, tu familia. Gracias. Y honramos la oportunidad de tenerte acá, honramos tu vida y gracias por este tiempo de tanta sabiduría y de tanta luz, como decía al comienzo. Traer luz en este tema tan necesario, porque del otro lado hay hijos, hay padres que necesitan hablar de esto, porque necesitan esa sanidad en su familia y que puedan entender ellos que empieza por uno. Ahí está, esa es la clave. Así Eso es. es lo que yo creo que todos tenemos que entender, y a Así partir de es. ahí entender que es un proceso y que no lo vamos a poder solos, necesitamos también de Dios. Obviamente. Amén. Bueno, gente, así llegamos al final del programa. Aprendimos muchísimo. Yo sé que nos quedó pendiente hablar de muchos temas tal vez, pero vamos a tener más estos espacios. Como siempre saben, esa es la intención de Go Radio, de generar estos espacios donde podamos hablar, platicar, como digo yo, de cosas tan necesarias como lo es la familia.